Vamos a preguntar, ¿por qué estamos viendo a estos rugbyers en pantalla? Mauro Federico, quien desató este escándalo de corrupción en el ministerio de Sandra Petovelo. Mauro, muy buenas noches. Felicitaciones por la investigación y gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo le va a esa banda de amigos que tengo ahí trabajando un domingo a la noche y que me están haciendo laburar a mí? Pero con todo gusto lo hago porque, a ver, yo de rugby, vos te imaginás, Juan, que me conocés, bueno, los tres me conocen muy bien. No te veo. Nada. No te veo. Tengo cuerpo, viste, medio de rugby, así medio grandote, medio pesuti, pero no entiendo nada de rugby. Cuando me mandaron esta foto, incluso dije, ¿y este equipo de fútbol? Después los conté y eran más. Entonces dijeron, no, boludo, esto es rugby. No viste una pelota ovalada, ¿no? No, excursionista, tampoco. dijo. Sí. Y de última dije, estoy medio complicado de la vista, capaz que se me való. Bueno, este equipo que vos ves acá es el del Club La Salle. El Club La Salle es parte de una estructura educativa muy importante, el Colegio La Salle, que tiene varias sedes, una de ellas en la zona norte, y allí juegan varios de estos muchachos. Ahí, bueno, no los tenemos marcados, pero en ese scrum, en ese grupo de rugbyers, hay al menos 4 integrantes de la lista de 18 que nosotros presentamos. Parece una lista de buena fe, ¿viste? Sí. De 18 jugadores, en este caso de 18 muñecos y muñecas que estaban dentro de la estructura que había montado el Ministerio de Capital Humano para poder facturar a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, como bien mencionas vos, una guita. Cuando yo te cuente ahora el detalle de cómo hacían eso, porque nosotros el otro día lo contamos a partir de la reconstrucción que hicimos de una planilla que nosotros nos ligamos. Viste cuando vos estás buscando información y de pronto aparece una fuente y te dice, tengo algo, pero lo vas a tener que decodificar vos porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, sí, claro. Entonces, me tira una planilla. Claro, decir que uno tiene amigos que hace muchos años trabajan o algunos otros trabajaron en el Estado y más o menos entienden algunos léxicos porque tenía cosas que eran propias de las planillas de Excel que se hacen y se arman en la administración pública, pero había otras que no tenían nada que ver. Qué sé yo, había una columna que decía bolsa, ¿viste? Como decir, ¿cómo la bolsa? Bolsa. Y después había dineros que vos veías que se dividían, se fraccionaban primero en porcentajes, luego en divisiones de A1, de A2, y que después se transformaban en dólares. Entonces vos decías, ¿qué carajo es esto? Bueno, empezamos a decodificar, nos tomó un buen rato decodificarlo. Primero lo hicimos en minuto final con el Vasco que está ahí. Nos mirábamos, no este viernes, sino el viernes antes. Sí, lo vi. Y decíamos, ¿qué carajo es esto? Bueno, es más, pensábamos, nadie va a entender esto. Y de hecho creo que no lo entendió mucha gente, porque ese fin de semana pasó inadvertido. Yo el domingo lo agarré en Dataclave. Viste que cuando tenés que para escribir, tenés un poco más de tiempo para explicar. Ahí Maurito, la tenemos en pantalla, la planilla a la que haces alusión, con estas columnas tan llamativas, ¿no? Sí. De mínima. Claro, viste, las que están coloreadas ya eran raras per se, pero estas otras que muestran dólares. De hecho, te voy a decir más. Todavía hay cosas que no terminé de decodificar y que muy probablemente, se vayan a decodificar cuando mañana, por la mañana, termine de sortearse el juzgado en el que va a caer la denuncia que presentó el propio Ministerio de Capital Humano y que ingresó el viernes a las 18 en Comodoro Pi. Ahí aparecen nombres y parte del mecanismo, te diría que ya más con detalle, de cómo se hizo, cómo se decidió esta maniobra, en qué ámbito se decidió y quiénes eran los que estaban involucrados en esa decisión. Y si vos te pones a fijar, son gente que está no al lado, sino que son de la máxima responsabilidad del ministerio, designados por la propia Sandra Petovelo, que evidentemente yo no tengo por qué dudar de la buena fe de Sandra Petovelo, a quien conozco de las mismas épocas. Recién Ro contaba cuando se conocieron Sandra Petovelo y Milei. Bueno, yo a Milei lo conozco más o menos de la misma época, porque tanto Sandra como yo trabajábamos en el mismo grupo en ese momento, al que Milei concurría con asiduidad como columnista, que era el Grupo América. Claro. Y bueno, de hecho con Sandra hemos sido compañeros en la misma productora, donde yo todavía hoy sigo trabajando
y ella ya hace muchos años dejó de hacerlo. Entonces, es evidente que... Podrías haber agarrado un superministerio vos también. Sí. Me tiraban un show, a mí me tiraban, pero a mí tirame un... Bueno, esta planilla de Federico Fernández, no de Mauro. Claro. Federico, digo, por la duda. Igual no va a ser peor que lo que le pasó en su momento, ¿se acuerdan a Gustavo Arriba? Que Macri le dijo, vení a agarrar la AFI, y como la papa en la boca que tiene Macri era tan grosa, el tipo dijo la AFI y el otro entendió la AFA, y como estaban los negocios dijo, voy para allá. Y cuando llegó le dijo, no, la AFI, no la AFA. Bueno, a mí me hubiera pasado algo parecido, seguramente, porque no termino de entender la lógica que tienen estos muñecos. Ahora, Petovelo le había dado el control del ministerio a varios integrantes, algunos de ellos conocidos por ella, otros que venían de la mano de la coalición que armó La Libertad Avanza una vez que llegó al gobierno. Vos sabés que el primer abrazo que se da a Milei es con Mauricio Macri, acto seguido aparece Patricia Bullrich. Y uno de los hombres más cercanos a Patricia Bullrich es el que fuera uno de los varones del conurbano, ¿no? Un lindo invento de Alberto Fernández en el Joaquín. partido de San Miguel. Sí, vamos a decir la verdad. A De la Torre lo inventó Néstor Kirchner y lo articuló Alberto Fernández para ganarle a Rico allá por principio de... Claro. O sea, fue un invento. Cuando vos repasás la historia de De la Torre, hablamos de la familia De la Torre, que es una familia muy ligada a la religión, a lo más rancio de la ortodoxia cristiana, tipo de esos que tienen miradas dentro de la estructura eclesiástica muy de derecha. Su padre, el padre fue el rector de la Universidad Católica de La Plata, y 2 de los 3 hijos se volcaron a la actividad política. Uno de manera más explícita, fue intendente de San Miguel, se dedicó a armar para el peronismo durante muchos años. Después, viste, De la Torre fue saltando de banco en banco y terminó siendo o abrazándose a Patricia. De ese lado llega al gobierno él. Y su hermano, Pablo De la Torre, que es el hermano menor, es médico pediatra, un tipo, un pañuelo celeste de la primera hora. Sí, es más, Mauro, si vos ves el mensaje que tiene Pablo De la Torre en el WhatsApp, es por una patria más justa y sin aborto, ¿no? Esto te habla claramente... Esa es la carta de presentación. Sí, es la carta de presentación de Pablo De la Torre. Sí. Exactamente. Y los dos, tanto Joaquín como Pablo, se integraron al armado pro-libertario, que entró en crisis después de la denuncia esta. Porque te decía, yo terminé de escribirla el domingo, como hago siempre, se las mando, a ustedes para compartirla, y se la mando a Jorge. Jorge me dice, abrimos con esto mañana, Jorge Rial, y cuando la agarró Jorge, viste lo que tiene Jorge. Jorge hace dulce, tipo, vos le das una mosca, 4 palillos y te arma un circo el tipo, ¿viste? Y la verdad que la potenció. Y déjame contarte esto porque para mí fue lo más sorprendente de esta semana, Juan. Cuando sale esta denuncia y nosotros empezamos a agitarla, nos dimos cuenta, viste que en la tele está el factor del rating. Si el rating rinde, te estira la cosa. El rating acompañaba, pero a la vez lo que pasaba es que empezaban a llover más informaciones, ¿viste? Te decían, y ojo con esto. Ojo acá, sí, claro, sí. Entonces hicimos lunes, martes, miércoles, y estábamos, ¿viste cuando vos sentís que madura no cauga? Acá la tenemos. Y entonces el jueves yo recibo una llamada a la mañana de la privada de la ministra y me dice, si podés venirte al mediodía después del programa de Argenzuela en Radio 10. Y le digo, sí, yo pensé que me iba a recibir. Espera, Mauro, espera. Voy a hacer la de Alejandro Fantino, porque pasó por alto. Y hoy te leí también y dije, pero contámelo antes esto. Lo que está diciendo es que te llamó Petovelo para reunirte. Me llamó uno de los secretarios y me dice, venite para acá que te queremos contar algo. Entonces, lo primero que pensás, cuando vos estás pegándole hace 3 días a un ministerio, te llama alguien de la privada de la ministra para decirte, venite para acá, es, bueno, voy a ir, me va a cagar a pedo, me va a decir que no es mentira, claro. me va a inventar cualquier cosa para distraerme la atención. Ni siquiera pensé que me iba a recibir Sandra. Llego y estaba Sandra. ¿Qué haces, Paulo? ¿Cómo te va? Vení, pasá. Lo primero que primero se manda una catarsis, me dice, ¿por qué ustedes me agreden? Yo, pim, terminó.
viste, yo la conozco, le digo, ¿terminaste? Sí. Bueno, ¿para qué me llamaste? Y entonces me dice, bueno, lo que te quiero decir es que todo lo que ustedes dijeron es tal como ustedes lo contaron. Y ahí Entonces... Y ahí me descolocó, ¿viste? O sea, ¿viste? Teníamos razón. Pará, hay algo peor. No es que le Dale, dijo... te doy más información. No es que le dijo, todo lo que ustedes dijeron es como... es así como lo contaron. Sino que le dijo, lo entendí. Claro, Yo no lo entendí. Gracias a como usted terminé de entenderlo, porque me lo habían traído un tema y no entendíamos bien. Bueno, y gracias a ustedes entendimos que había una triangulación, que compraban dólares. Bueno, yo no lo podía creer, me está cargando. No, en serio. Y espera, y esto estoy contando esto porque ella me dice, esto te autorizo a que lo digas al aire. Ah, ok. O sea, esto me rompió el esquema del off, me dice, esto contalo, decí que les agradezco a vos y a Jorge que me hayan ayudado a entender esto, porque hoy mismo voy a tomar medidas. Entonces le digo, ¿qué medidas? Mira, no te las puedo contar en este momento, pero muy probablemente haya medidas. Bueno, nosotros anticipamos por eso ahí que se venía una denuncia. La renuncia de la Torre. Ese jueves nosotros arrancamos a Argenzuela contando toda esta historia y dijimos, miren que acá en cualquier momento, y cerramos Argenzuela a las 6 de la tarde diciendo que lo habían, afuera de la Torre, lo habían rajado del Ministerio de Capital Humano. Pero no se fue solo de la Torre, porque se fueron unos cuantos más, varios de los cuales tienen relación con este grupo, y vuelvo al principio a la foto de rugby, con este grupo. Es un núcleo duro, es un grupete de muchachos y muchachas que tienen mucha relación con las estructuras eclesiásticas ortodoxas y que devienen todos de la historia de los de la Torre. O sea, como te venía contando, de la Torre, el padre, rector de la Universidad Católica. Sí. Ambos dos militantes de la extrema derecha, Casta pura, casta. Casta, pero recontra casta. Encima, Joaquín tranza con el kirchnerismo, porque fue Néstor el que se le ocurre, esto me lo contó alguna vez allá lejos hace tiempo el finado Kirchner, cuando en una reunión contó cómo se le ocurrió, porque había que ustedes piensen que Aldo Rico era el peronismo en San Miguel. Aldo Rico. Y entonces Néstor, que venía con la bandera de los derechos humanos, dijo, no puede ser que Aldo Rico represente al peronismo, o sea, en el conurbano. O sea, es una ridiculez. Tenemos que sacarle el bastión. Empezaron a hacer un tanteo y Alberto, que viste que Alberto se dedicaba a esas cosas, después fue presidente, pero En ese momento sí. ¿Qué iba a hacer? Se dedicaba a las operetas y dice, mira, este gordo anda bien. Y lo marcaron a De la Torre y lo empezaron a entrenar y se lo pusieron y le ganó la intendencia. Sí, después, de todos modos, tuvo unos saltos tremendos De la Torre, porque después se pasó al masismo cuando el masismo estaba en contra del kirchnerismo, después se pasó al vidalismo. Bueno, después no es el primero ni el último. Claro, después se peleó con María Eugenia, después se peleó con María Eugenia Vidal y empezó a responder no es lo peor que ha hecho. A Mauricio Macri, después dijo, no, es por Patricia Bullrich, bueno, vamos con Patricia Bullrich, ¿no? Va buscando, y ahora era uno de los máximos referentes libertarios, ¿no? Y ahora está a punto de romperle el bloque. Ya rompió. Sí. Ya rompió en el bloque de la provincia. Sí. Sí, ahí hay toda una rosca que evidentemente termina teniendo repercusiones de índole político, porque fíjate que hoy especulábamos, temprano, cuando empezaron el abrazo a Petovelo de todos los ministros, que se demoraba Patricia, ¿viste? Sí, abrazar. Arrancaron, ¿viste? Porque ahí Mauro también me parece que la empiezan a mirar, o la están mirando desde Capital Humano, Patricia, diciendo, che, esta caja era para el pro bonaerense, ¿qué está pasando ahí? Epa. Pero claro, porque además, a ver, lo que hoy Milei insinuó, no insinuó, lo dijo de manera directa. A mí me consta que buena parte del staff, incluida Petovelo de Capital Humano, están siendo en este momento objeto de una serie de operetas muy peligrosas. Yo ahora les voy a explicar cuál es mi teoría respecto a esas operetas. No tienen nada que ver con el kirchnerismo las operetas. Vienen de adentro, ¿no? No tienen nada que ver con... Claro, lo los primero aliados, es que los De la Torre, ¿saben quién era amigo íntimo de Joaquín De la Torre? Que se formaron juntos en la UCA y que además, por supuesto, construyeron una amistad
que todavía sigue y que eso tiene vínculos no solo familiares, sino también empresariales. Julio César Zaguer, ¿le suena? Sí, claro. Bueno, los Zaguer... La y Nación, los de la ¿no? Torre, Por las dudas. sí, Grupo La Nación. Para más datos se llama Zaguer Noble, porque la madre era Noble Mitre, entonces le quedó el triple apellido, de Zaguer, Noble Mitre. Tiene toda la casta total. Absoluta. Hagamos la completa. Chavo. Entonces, por un lado tenés ahí, vas a ver cómo los muchachos de La Nación Más empiezan a orientar ahora, porque van a quedar medio desorientados respecto de ¿qué hacemos? ¿La defendemos a Petovelo? Porque Petovelo, cuando mañana se conozca lo que yo tengo acá delante de mi computadora, que es el texto de la denuncia que ya presentó Capital Humano y que el lunes, o sea, mañana a la mañana, va a sortear y ahí se va a conocer seguramente cuál va a ser el juzgado federal que la tenga que investigar. Van a ver que los nombres les va a molestar muchísimo, tanto a los Zaguer como a otros personajes, a los que solíamos decir no conviene nombrar mucho en los medios, porque uno de los señalados, además de la Torre, como responsable del armado de esta estructura, insisto, dentro de la denuncia que hace Capital Humano, que primero pasó por la Oficina Anticorrupción y luego fue, todo esto después de nuestra investigación periodística, y luego fue a parar a la Justicia Federal. Es un funcionario que estaba en el ministerio y que lo eyectaron, recordarán ustedes, hace algunas semanas, que se llama Maximiliano Quexeli. Okay. Ese nombre, nosotros lo contamos, lo mencionamos en un momento. Ese nombre van a ver cómo se vincula de manera casi directa, les diría yo, hasta familiar, con un sector muy peligroso, yo te diría, de los que no se puede nombrar, de los servicios de inteligencia. Oh. ¿Sí? Contalo mañana en Argenzuela. Sí, contalo en Argenzuela. ¿Cómo se cagaron, Cagones. Bueno, gracias, Mauro. No, mentira. Esperá. Empezaron a aparecer. ¿Ustedes no vieron la foto la foto semi-en-bola de Petovelo? No, empezamos a negar todo ahora. No. Empezaron a aparecer fotos semi-en-bola, porque Petovelo, pobre, no tenía ni foto en bola en el celular, tenía foto en malla, ¿viste? ¿Qué sé yo? Alguna que por ahí se estaba haciendo la linda, qué sé yo. Aparecieron fotos media en bola de la ministra, empezaron a aparecer relaciones y circuitos que no son comprobables con supuestos documentos, lo que antiguamente nosotros denominábamos carpetazos, ¿se acuerdan? Bueno, y acá les aseguro, porque conozco a varias de estas fuentes que están distribuyendo, no tienen un pedo que ver con el kirchnerismo, presidente. Ahora, pará, Mauro, pero tienen que no ver... es el kirchnerismo Ahora, la pero él sabe que no es el pregunta es, igual. ¿tienen que ver con que quizás algunas carpetas que le quedaron al reciente ex jefe de gabinete o tiene que ver con aliados como vinculados a Mauricio Macri? No, pará. Ah, qué guachita que sos. Bueno, ahí tenés varias. Ahí tenés varias cosas. Vos tenés, por un lado, Pose que se fue. Porque se fue con las carpetas, Pose. Sí. Pose las tenía. Pose se fue. Primero que se fue con la vena así. Sí. Yo conozco un amigo periodista que estuvo con Pose el fin de semana, la semana previa a que lo eyectaran, y me contó algunas cosas. Pose estaba recontra caliente, pero recontra caliente, porque él decía que le estaban armando una cama, que era mentira, que estaba espiando. Ahora, hay varios integrantes del gabinete que tienen elementos como para no insinuar, sino asegurar que Pose, a través de Silvestre Sibori, que era el subtitular de la Agencia Federal de Inteligencia, estaba caminando a varios ministros del gabinete de Javier Milei. Eso por un lado. Pero por el otro, vos mencionaste recién, no te olvides, que acá está Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene entre sus verbos a conjugar en primer término, currarle al Estado y espiar. Currar y espiar son dos verbos que él conjuga con una facilidad decimonónica. Y el tipo sabe y conoce las estrategias de espionaje que utilizó en su gobierno y que, bueno, vos te encargaste de contar muy bien, Juancito, en varias investigaciones tuyas. Y vos también, Rosario. Ahora, aparece también otro personaje,
Oh. que no lo vamos a mencionar. Para un poco, hermano. ¿Viste cómo hace ¿Quién lo como conoce? Hermione, que dice el señor que no se nombra? ¿Cómo era? Sí. Bueno, que también tiene algún vínculo ahí, que está metido, porque tocaron algo que la Organización de Estados Iberoamericanos, Sí. que per se pobrecita no tiene nada que ver, seguramente... hoy se va a presentar otra denuncia también, donde lo meten al titular de la OEI, que termina cobrándola, termina ligándola de rebote. A ver, no es que se pueden hacer los boludos, porque ellos firmaban el convenio. Sí. A ver, expliquemos el mecanismo. Esa guita no es de la OEI. Hay muchos que dicen, bueno, la plata de los organismos. No, esa guita es del Estado argentino, en este caso de Capital Humano. Capital Humano se la daba a la Organización de Estados Iberoamericanos en el marco de un convenio por el cual se financiaba un programa determinado. Suponete, vamos a fabricar perro de yeso, qué sé yo, y con la camiseta de... Chanchitos de yeso, sé más Chanchito actual, de Federico. Chanchito de yeso con la camiseta de Banfield. Muñeco No. de Rafa Sánchez, vamos a hacer Ahí va. para regalar en el Roca eléctrico. Bueno, listo, una cooperativa, Sarasa. ¿Cuánta guita es esto? Tanto, listo. ¿Y cuánta gente se va a contratar? Y estos muñecos. Bueno, listo. Le daban la guita a la Organización de Estados Iberoamericanos y la lista de la gente a la que había que garpar. Entonces la organización, ¿qué hacía? Estos tipos le facturaban a la gente, a la organización, y le garpaba la guita que ellos facturaban. Ahora, esa guita entraba, y así como entraba, no se la quedaban estos muñecos. Entraba por este circuito, en esta especie de aspiradora, le daban a estos pibes el porcentaje de lo que habían gastado por la factura. ¿Viste el típico facturero? Te compro la factura. Sí. Le daban ese 12, 15%, tiqui, y el resto compraban dólares. Ah, bueno. Chicos, esto está contado en la Sí, denuncia del gobierno. Y en la planilla que vos mostrás figura, dice, devolver Figura esto, agarrar exactamente. dólares. Hay una columna del Excel en dólares. Ese operativo Pero tiene, además- esa operación pero tiene además- dos detalles. La primera es que quien contrata a estas personas no es el ministerio, no es el Estado argentino, sino que es la organización internacional. Con lo cual, vos no tenés un incremento de trabajadores del Estado. Claro. Que es un dato a tener en cuenta. Y la segunda es que como en La Plata el ministerio se la da a la OIE y la organización se la da a quien le factura, sí. no está dentro del circuito de La Plata del ministerio. Pierde trazabilidad. Claro. Claro. Sí, Maurito. Yo no les puedo contar esto porque primero porque está embargado hasta mañana. La fuente que me lo dio me pidió, mira, hasta que no se sortee el juzgado federal no te puedo autorizar a que lo cuentes, pero sí tengo delante de mis narices el texto de la denuncia. Esto lo denuncia el Ministerio de Capital Humano. Y en esa denuncia, por supuesto, aparece Pablo de la Torre, que era una suerte de viceministro. Era la secretaría más importante, la de Niñez, Adolescencia y Familia, era la secretaría más importante de ese ministerio, a punto tal que controlaba buena parte de los pisos de la estructura del tradicional edificio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social. Y aparece este hombre que te acabo de mencionar, Maximiliano Quexeli, que era también una pieza clave dentro del esquema del organigrama que había armado Sandra Petovelo y al que ya habían eyectado del ministerio hace algunas semanas. No solo por esto, porque esto apareció con posterioridad, sino por otras razones que evidentemente los hacían suponer que el tipo estaba medio turbión, su perspectiva laboral dentro del Estado. Muchos de ellos son gente que no tienen ni idea de cómo funciona el Estado, no saben ni siquiera cómo articular los curros, porque vienen todos de la actividad privada. Ahora, si hay uno que lo conoce eso, es de la Torre. Sí. De la Claro. Torre conoce el convenio, cómo se hace, qué botón tenés que apretar para que venga el mozo y te traiga un cortado. Todos saben. Por eso se valen de estos muchachos. La pregunta es, ¿Sandra Petovelo es víctima o es victimaria? ¿Es responsable o es inocente de esto? Y acá la respuesta me parece que tendrá dos aristas. Desde el punto de vista político, Sandra Petovelo claramente es responsable, porque era su ministerio, Sí, sí. es
el ministerio a su cargo. Sí, y e incluso desde el punto de vista político, uno que conoce cómo es el accionar de Sandra Petovelo, que nadie puede, ningún secretario podía ni ir al baño sin la autorización de Sandra Petovelo, se hace sospechoso pensar que ella no estuviese al tanto, ¿no? Pero esto no es en lo político, es otra cosa, es la responsabilidad legal. Muy probablemente, no, muy probablemente no, lo tengo acá adelante. Está firmado por ella el convenio con la BEI, pero esos convenios no son ilegales. Esos convenios los hacen muchas dependencias. Año tras año, sí. Por lo tanto, acá tenemos un esquema en el cual lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, el convenio no es el irregular. Si lo quieren meter en la bolsa al de la OEI, bueno, tráiganlo, háganlo transpirar un poco. Pero estos tipos hacían lo que le decían que tenía que hacer dentro del marco de un convenio que era absolutamente legal. Claro. El problema es el esquema de recaudación ilegal. Porque yo te dije, compraban dólares. ¿Y qué hacían con esos dólares? Bueno, y ahí va la cosa. Lo que dice la denuncia es que buena parte de ese circuito se destinaba a pagar sobresueldos. O sea, a complementar salarios de funcionarios intermedios o de alto rango que que cobraban una guita por derecha que evidentemente no les permitía estar tranquilos. Bien. ¿Sí? Bueno, tranqui. Así que tenemos, bueno, esperá, y acá me está apuntando mi fuente que está muy atenta, se ve que lo están viendo mucho porque me llegan 200 millones de mensajes acá. Petovelo autorizó además pagos por más de 7.000 millones de pesos a la Organización de Estados Americanos. Es decir, este circuito que yo te estoy contando, 7.000 palos le dio para que la OEI repartiera a diestra y siniestra, como decía mi abuela Victoria Chimino, que en paz descanse. Bueno, imposible perderse Argenzuela mañana, imposible. Más venta no se puede hacer. Realmente, Mauro, querido, te felicitamos nuevamente y te agradecemos que te hayas tomado un ratito este domingo para charlar con nosotros. Un abrazo enorme. Los quiero, cuídense, chao, chao. Adiós. Bueno, muy